problema es que no se estudia el quechua y no se conoce. Y su aprendizaje es bastante difícil porque no hay profesores. Los profesores que se ponen en las universidades improvisan. Se dice, tú eres cusqueño, tú eres de Huancavelica, tú eres de Ayacucho. Enseña quechua. Hay un curso que está disponible. Y eso no debe ser así. Pero felizmente ya está cambiando. Ya la gente se está preparando. Amigos míos, el quechua tiene una estructura tan formidable que no se parece al castellano, por supuesto, ni al inglés, ni al francés, ni al latín. Y es mejor que todos estos idiomas para expresar el pensamiento humano. Algo se va a hacer. Sí hay un despertar, indudablemente. Ya veo que se está escribiendo bastante bien, pero todavía no tan bien. Estudien el quechua, o por lo menos infórmense para que sepan qué cosa es Lima, qué significa Lima, qué significa Rima, qué significa Puluchoco, qué significa Huancayo, qué significa Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho. A veces da ganas de decir, no sabemos dónde estamos parados, porque estamos parados sobre el mundo quechua y no lo sabemos. Por eso vale la pena recordar lo que decían los griegos y los romanos. Y no tiene nula cupido. ¿Esto qué significa? Lo que no se conoce no se ama. Nadie se enamora de una persona a quien no conoce. Ya estaba así con Anchatan Kusikone, una kai que te pericorispa. Kalpunaya wai ke panai kunaya la pawai kulura simiches katarinampa imai nanta wati suyupe katungri mai kadang hinda wai ke panai kuna syaita yaktan tismi aningai pa aswalta taskirinka imai nang taskiriran tawanti suyupe hinda. Muchas gracias.